en este servicio. Esperamos que los siguientes minutos sean de mucha bendición. El servicio anterior estábamos meditando acerca de un tema muy importante, que es cómo emprender en esta vida según las Sagradas Escrituras. La palabra que Dios nos dejó, queridos hermanos, es una palabra que habla para todo tipo de circunstancias. Dios, como un ser omnisapiente, Él sabe lo que había de pasar, sabe lo que había de acontecer, y por lo tanto, Él comenzó a preparar normas, consejos, para que nos vaya bien en ciertas cosas. Y lo que estamos viviendo, sin duda que Dios lo conoce. Continuando con la enseñanza anterior, si usted ha escuchado esta primera enseñanza, yo le animo que después de esta transmisión vea el video anterior, y ahí usted va a ver este tema que habíamos puesto en la primera parte. Y hoy vamos a continuar con respecto a este tema, cómo emprender. Y antes de ello, pues quiero explicarle algo. Muchas veces Dios, querido hermano, nos va a llevar a dejar ciertas cosas para poder emprender algo nuevo. Dios muchas veces va a llevarnos a renunciar a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios siempre anhela, desea lo bueno para sus hijos. Y para que lo bueno llegue a sus hijos, muchas veces eso tiene que ver con las renuncias. Muchas veces tiene que ver pasar por un momento difícil para llegar a aquellas cosas. Y hoy vamos a ver, por ejemplo, el caso de Abraham. Y este es otro tema. El anterior habíamos hablado de Josué. Ahora vamos a ver el caso de Abraham. ¿Qué había pasado con Abraham? Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, deja tu tierra, deja tu casa, deja tu familia, deja todo y vaya a aquella tierra que yo te voy a mostrar. Y miren lo que nos dice. Vamos a leer este capítulo, el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1. Dice el Señor de la siguiente manera: el Señor le dijo a Abraham, presta atención a esto, vamos a meditar cada palabra. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra. Mire, deja tu tierra, número 1. Número 2, deja tus parientes, tus primos, tus tíos, déjalos, está diciendo el Señor. Y la casa de tu padre. Y esa incertidumbre muchas veces encontramos hoy en día. Muchas personas a veces han perdido sus empleos. Hoy en día están desempleados, no tienen trabajo. Algunos negocios se han estancado, y terminando este estado de emergencia, esos negocios no van a funcionar. Y a veces muchos se encuentran como Abraham, en plena incertidumbre, no sabiendo qué hacer. Porque Abraham se encontraba de la misma manera. No sabía, tal vez, las características del lugar donde Dios había de llevarlo. Es que muchas veces, querido hermano, cuando Dios quiere hacer algo, a veces Dios se va a reservar en poder mostrar las cosas que Él va a hacer. Y mira lo que sigue diciendo, verso 2, dice: haré de ti una nación grande. Viene una promesa, le dice: tranquilo, Abraham, pero algo tú tienes que estar seguro, que yo voy a hacer de ti una nación grande. Tal vez Abraham le decía: Señor, ni siquiera sé a dónde me vas a llevar. Ni siquiera sé si esa tierra produce de repente oro, o si esa tierra de repente es fuerte, de repente en ciertos vegetales. Yo no lo sé, Señor. Pero me dices que vas a hacer de mí una nación grande. Mira lo que sigue diciendo: y te bendeciré. Viene la promesa de Dios: y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Entonces Dios comienza a decirle a Abraham que renuncie todas las cosas, que Abraham va a tener que emprender algo nuevo en un lugar que él no conoce. Y para Abraham era difícil, porque según la historia nos narra que Abraham venía de una familia muy adinerada, una familia que tenía muchas posesiones. Abraham tenía que dejar los negocios. Abraham tenía que renunciar a las posesiones. Abraham tuvo que dejarlo todo, hijo, y irse él con su familia y empezar algo nuevo, hijo. Es que muchas veces Dios va a hacer aquellas cosas. Y miren lo que hizo con Abraham. Y si lo hizo con Abraham,
también muchas veces lo va a hacer con usted. Muchas veces Dios nos va a llevar a renunciar. Nuestros parientes. Nos va a llevar a renunciar nuestra casa. Nos va a llevar a renunciar la casa de tus padres. Porque Dios quiere hacer algo grande contigo. Y tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Eso es lo que pasó. Yo le cuento como testimonio. Es una palabra que Dios muchas veces habló a mi vida. En cierta ocasión, y ustedes saben, ya yo dónde estaba mucho más antes. Pero el Señor pues mostró ciertas cosas y Él comenzó a guiar mi vida hablándome a través de ciertos pastores. Y yo no suelo oír a cualquier pastor o a cualquier profeta, porque hoy en día cualquiera dice, yo soy profeta, yo soy pastor. No, la Escritura dice que un pastor se le conoce por sus frutos, dice la Escritura. Entonces aquellos pastores que han demostrado por frutos, yo sé que Dios muchas veces va a hablar a través de ellos. Y habló a mi vida. Y uno tuvo que renunciar a todas las cosas, no sabiendo qué va a pasar mañana. Pero algo sí sé, que yo tengo la promesa de Dios y que Dios está conmigo. Y eso es suficiente. Que Dios esté conmigo, eso es suficiente. ¿Por qué? Porque a veces cuando Dios va a hacer algo grande, nos va a llevar a renunciar, hijo. Y es algo importante que usted debe de entender. Y sigue diciendo el Señor. Mira lo que sigue diciendo. Dice, bendeciré a los que te bendigan. Ya comienza a darle promesas. Dice, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es una promesa de Dios. Una promesa que Dios también me dio a través de un siervo que usaría muchas veces la iglesia en su amor y misericordia y gracia de Dios para bendecir a muchas familias. Y sigue diciendo el Señor, verso 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Mire, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Usted se imagina eso, hermano? Una vida hecha, sin duda, en la tierra de Harán. Abraham tenía sus negocios, Abraham tenía sus propiedades, tenía sus bienes, Abraham era conocido, todo, hijo. Pero él tuvo que renunciar por hacer caso a la voz de Dios. Y Dios lo llevaba a Abraham para que él pueda emprender algo nuevo. Porque en ese lugar de repente, no sé cuáles eran los planes de Dios, pero en ese lugar Abraham no podía ser de bendición como lo sería en aquel lugar que Dios sí lo llevaría. Y eso es algo muy importante, querido hermano, que usted y yo siempre debemos entender. Sé que Dios está en sus planes y Dios tiene planes de bien para nosotros. Por eso dice la Escritura, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice el Señor. En todas las cosas. Y ese es el gran deseo de Dios. Y en las vidas, en nuestra familia, y nosotros seremos de bendición para nuestras familias. Pero a veces va a demandar mucho sacrificio. Va a demandar mucho dolor. Y Abraham escuchó esa voz de Dios. Mire aquí. Escuchó esa voz y dijo, perfecto, Señor. Renuncio a todo, voy a empezar algo nuevo. Se fue así. Con lo que tenía puesto, con su familia, y se fue a un pueblo donde él no conocía. Y ya Dios en el camino comenzó a guiarle. Y ahora, Abraham tenía que pasar por un proceso, porque usted y yo conocemos a Dios Padre. Que Dios Padre no le da todo color de rosa a sus hijos. Dios Padre, para darle algo grande a sus hijos, primeramente comienza a probarlo. Y no porque Él se goza en la aflicción, en el dolor de sus hijos. La prueba es para que ese hijo valore cuando muchas veces reciba las bendiciones de Dios. Para que esa hija pueda valorar cuando está en la cima del éxito. Por eso es que Dios comienza a probarlo. Y Abraham comienza a tener muchos problemas. Mira los problemas que comienza a tener Abraham. Mira aquí. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado.
cuando llegaron a Canaán. Ahora pasamos al siguiente. Obedecer la orden de Dios significaba para Abraham abandonar todo. Por ejemplo, su estilo de vida. Abraham ya tenía un estilo de vida, hijo. Como muchos hoy en día. Muchos estaban acostumbrados a tener cierto salario o cierta cantidad de ganancia. Ahora las cosas cambiaron. Ahora las ganancias ya no son las mismas. Ahora son mucho menos. ¿Qué más llevó a Abraham? Dejar los negocios que él tenía. ¿Qué más? Punto 3. Abandonar todas sus propiedades, como les decía. 4. Dejar atrás todo lo que conocía para iniciar una empresa incierta basada en el mensaje divino como prenda de garantía para su futuro de él y de su familia. Todas estas cosas significaban para Abraham obedecer la voz de Dios. Ahora vamos al punto que yo les decía. Mire todo lo que comenzó a pasar. En su emprendimiento, él tuvo que afrontar. Y esto, querido hermano, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos preparando un curso de emprendimiento, un curso que lo hemos llamado Leadership, que vamos a hacer todos los días miércoles. Todos los miércoles a las 9 de la noche vamos a tener un curso de liderazgo, de emprendimiento. Y como les decíamos en el servicio anterior, vamos a ser pastoreados con ciencia. Vamos a hablar palabra de Dios todos los martes, jueves y sábado, pero el día miércoles es un día donde vamos nosotros a crecer en conocimiento, en ciencia. Y para eso no solamente voy a estar yo, sino va a estar también algunos pastores de Guatemala que nos van a acompañar, y sé que va a ser de mucha bendición para su vida, porque creemos, hermano, creemos que este estado de emergencia va a cambiar muchas cosas, y no para mal, va a cambiar para bien para los hijos de Dios, porque la Biblia dice: todas las cosas que suceden para bien a los que aman a Dios. Y si usted y yo amamos a Dios, tenlo por seguro que las cosas van a cambiar, y las enseñanzas, las conferencias de aquellas personas que estarán juntamente conmigo, hermano mío, yo sé que va a causar un gran efecto en su vida y va a cambiar las cosas. Así que vamos a prepararnos para esos días. Ahora, miren lo que pasa aquí. ¿Qué pasó con su emprendimiento? Tuvo que afrontar ¿qué? La expulsión de Egipto. Fue expulsado de Egipto. También en ese proceso, cuando él emprendió, tuvo que pasar la división de su familia. Luego, número 3, el rescate de su sobrino. Número 4, la destrucción de Sodoma y Gomorra. 5, las peleas familiares, cuando se comenzó a pelear entre Agar, Ismael y Sara. 6, la prueba del sacrificio. Sabemos cuando se lo pide a Abraham para que sacrifique a su hijo Isaac. Y 7, la muerte de su esposa. Todos estos 7 puntos, Abraham tuvo que pasarlo como un entrenamiento, como parte del emprendimiento de las cosas que él sin duda va a hacer. Y eso es algo importante, querido hermano, que usted y yo debemos entender. A veces vamos a tener que pasar por un momento muy duro, hijo. Pero lo importante de todo esto, hermano mío, cuando usted esté pasando ese proceso, hijo, yo le quiero decir algo. Lo único, apártese del pecado, hijo. Porque el pecado va a alargar que usted pueda llegar al lugar donde Dios ha destinado para usted. Va a alargarlo, hijo. Porque a veces cuando vamos a emprender, muchas veces nos vamos a llenar de cólera. Miren, todas estas cosas, ¿acaso no afectan muchas veces a Abraham el estado de ánimo? Claro. Hay momentos donde Abraham ha estado deprimido cuando Dios le pidió a Isaac. Una depresión comenzó a embargarlo. ¿Por qué? Porque era el único hijo y se lo pide como sacrificio. Imagínense cómo ha estado Abraham cuando aquellas peleas familiares entre Agar, Ismael y Sara comenzaron a pelearse entre ellos. Imagínense cómo estaba Abraham. Pero ante todas estas cosas, él se guardó del pecado. Algo que usted y yo debemos entender siempre, hijo, es lo siguiente. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Tú te puedes airar, tú te puedes enojar, tú te puedes amargar. Eres ser humano y no hay problema con ello. Pero cuando esa amargura, cuando esa ira, cuando ese resentimiento, ojo aquí,
Cuando aquellas cosas que tú tienes en el corazón se convierten en pecado, cuando eso te lleva a comenzar a desear el mal a tu prójimo. Cuando eso te lleva a los golpes con las manos. Cuando eso te lleva a herir a tu prójimo o a humillarlo con palabras. ¿Recuerda, hijo? Y yo te explico esto así detalladamente. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios, si me escogió tal vez y permite que hoy esté aquí parado frente a usted para hablarle, mi deseo es que usted llegue al propósito que Dios tiene en su vida. Y le quiero decir qué es lo que usted debe de cuidarse, hijo. Cuídese del pecado. Y eso es lo que usted tiene que apartarse de aquellas cosas. Yo me puedo enojar con mi esposa, puedo estar enojado. Y eso no es pecado. Usted está enojado, está serio, está callado, está amargado. Ahí usted no ha cometido pecado. Pero ¿cuándo es pecado? Cuando le insultas, cuando le sacas sus pasados, cuando comienzas a agredirle, se convirtió en pecado. Apártate de esas cosas. Porque esas cosas muchas veces va a alargar, y vuelvo a repetir y valga la redundancia, va a alargar, querido hermano, que tú llegues al propósito que Dios tiene para tu vida. La Biblia dice, por ejemplo, y se me viene hoy a la mente, del pueblo de Israel. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel estaban trabajando en Egipto. Y todo el pueblo de Israel tenía trabajo en Egipto. Ellos hacían los ladrillos para hacer esas pirámides. Eso no lo hacían los egipcios, eso lo hacía el pueblo de Israel. Y todos trabajaban haciendo ladrillos, construyendo aquellas pirámides y todo aquello. Pero llega un momento donde Dios muchas veces le va a quitar a las personas. Llega un momento donde Dios va a quitar a las personas y le va a decir, salgan de Egipto. Miren, tenían trabajo y Dios lo lleva y lo saca del trabajo. ¿Y para qué lo saca? Para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra mucho mejor que la de Egipto. Y ojo aquí. Y cuando lo saca, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos israelitas perdieron su trabajo cuando estuvieron en el desierto? Todos. El 100% del pueblo de Israel perdió su trabajo. Y ojo, y estaban todos en el desierto. Ahora bien, el desierto era para pasarlo en 40 días. Pero la Biblia dice que se demoraron 40 años en el desierto. ¿Por qué se demoraron 40 años en el desierto? Si el plan de Dios era que ellos pasen 40 días, porque el pueblo de Israel comenzó a pecar delante de Dios. ¿Y cuál era el pecado? La amargura. El pecado salía muchas veces del estado de ánimo. Dice la Escritura que muchas veces comenzaban a renegar diciendo, no, pero ¿cómo es posible que Moisés? ¿Acaso Dios va a hablar solamente por Moisés? Y aquello, Dios también puede hablar por nosotros. Además que Moisés. Y todos comenzaron a renegar, a estar amargados. Comenzaron muchas veces ese estado de ánimo. Comenzaron ellos a estar enfurecidos y hablaban y maldecían. Y cayeron en pecado. Y ese pecado hizo que se alargara más tiempo para llegar al lugar donde Dios quería llevarle. Dios había planificado, los saco de Egipto, pasan por el desierto, se van a demorar 40 días. Y en 40 días están en su tierra prometida, donde yo quiero que estén y donde yo lo voy a bendecir. Pero, ¿quién alargó más el tiempo? ¿Fue Dios? No, fue el pueblo de Israel, que su pecado, su amargura, su resentimiento alargó mucho más el tiempo para llegar a su destino. Así también, amado hermano, cuando vamos a emprender algo, muchas veces, como decíamos en la enseñanza anterior, se necesita de esfuerzo y de valentía. Muchas veces vamos a querer desmayar, y lo que tenemos que cuidarnos, hijo, es el pecado, hijo. Es lo que muchas veces va a alargar. Ahora bien, continuando con esta enseñanza, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel?
llegaron a la tierra prometida. Cuando llegaron a la tierra prometida, le pregunto yo a usted, ¿cuántos tenían trabajos? 0. Ni un israelita tenía trabajo en la tierra prometida. Cuando salieron de todo el desierto, nadie tenía trabajo. Y Dios le dice a Josué, Josué, voy a prosperar todo lo que emprendas. ¿Por qué? Porque era el tiempo de emprender algo en aquella tierra donde Dios lo había llevado. Yo creo, querido hermano, que después que salgamos de este desierto, que es este estado de emergencia, es el tiempo de emprender algo. Es el tiempo de hacer algo. Que Dios sin duda quiere llevarnos a poder hacer grandes cosas, hijo. Pero único, guardémonos del pecado. Y es el momento de pedirle, Señor, dame una idea. Señor, dame una visión. Señor, ¿qué puedo hacer? Padre, tú me has dado a mí talentos, me has dado dones. Padre, yo te pido, Señor, que tú hagas tu obra en mí. Y es algo muy importante, amado hermano y amada hermana, que como hijos de Dios acerquémonos a papá y digámosle, Señor, guíame. Mira, yo no quiero hacer mi voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Y yo te pido que tú me guíes, Señor. Guíame, Padre. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y Dios va a poner un sentir en el corazón, hijo. Siento hacer esto. O Dios de repente lo va a usted a mandar un sueño en la noche. Usted va a comenzar a soñar con algo. Pero va a ser la voluntad de Dios, hijo. Y usted no se puede quedar. Y a veces lo que yo he visto particularmente, hijo, ahora sí, a mis 40 años, durante todos estos años, hay muchas personas que tienen muy buenas visiones. Solamente les falta un poco de conocimiento en ciertas áreas para que esa visión pueda materializarse. Y eso es lo que nosotros como Casa de Fe queremos darle. Por eso, querido hermano, todos los miércoles vamos a dar ideas. Vamos a hablar de ciertas herramientas. Tal vez herramientas tecnológicas que le van a ayudar a usted a crecer, hijo. Porque todo no es oración, hijo. Eso hay que dejarlo para aquellas personas religiosas que piensan que todo es oración. Eso no es así. La Biblia dice: la fe sin obras es muerta. Hay que tener fe, hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar. Pero esas cosas no me sirven de nada si yo no tengo obras, hijo. Entonces tiene que acompañar mi oración y tiene que acompañar mis obras. Y para obrar hay que conocer, hijo. Y es por eso que hemos estado planificando con algunos pastores amigos, en el cual pues estamos coberturados por ellos. Y ellos nos dan la cobertura y hemos unido para hacer un plan sin duda de enseñanzas que pueda cambiar la historia, hijo, de cada uno de ustedes. Y vamos a impartir todo el conocimiento que Dios nos ha dado. Ellos también entrarán al Zoom, y esto no lo vamos a hacer públicamente o a través del Facebook Live o del YouTube en vivo. No, esto lo vamos a hacer vía Zoom, y vía Zoom vamos a tener esta conferencia con aquellas personas. Tal vez algunos dicen: pastor, yo no soy de la iglesia, yo también puedo entrar. Mi hermano, estamos llamados a bendecir. No hay ni un problema. Como yo siempre decía en mi corazón, mucho antes, años atrás, siempre decía: mira, hermana, si usted es de otra iglesia, usted puede venir aquí, llenarse de la presencia de Dios, llenarse del conocimiento, y luego vaya a su iglesia y sea de bendición para su iglesia. Y eso es así, hijo. Lo mismo se lo digo a cada uno de ustedes. Usted puede ser bendecido, adquirir esa sabiduría, adquirir ese conocimiento, y luego sea de bendición para su familia, sea de bendición para sus hijos, sea de bendición para sus padres. Pero lo que sí es cierto, hijo, que no podemos obrar si no hay conocimiento. Y es por eso que he tratado, querido hermano, y tenemos, gracias a Dios y a nuestro Padre Celestial, yo soy muy agradecido con mi Señor, que estos pastores con una amplia experiencia estarán compartiendo ciertas enseñanzas que yo sé que va a revolucionar y va a cambiar, hijo.
Y esto, hijo, tenemos que darle un giro, pero un giro para que se convierta de bendición para nuestras vidas. Así que vamos a preparar nuestros corazones. Vamos a preparar nuestra vida. Porque sabemos, querido hermano, que tal vez las cosas que vamos a afrontar somos, dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y vamos a poder enfrentar, hijo. Vamos a poder pelear la buena batalla. Pero es importante, querido hermano, también aprender mucho más y llenarnos de la sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, prepare, hijo. Vamos a orar al Señor. Vamos a clamar. Y las cosas tienen que cambiar. Vamos a cambiar las cosas. Por eso, ahí usted puede ver en la publicación. Ahora tenemos un plan de toda la semana. Todos los días lo que vamos a realizar. Pero eso, el pastorear en ciencia, eso lo hemos designado todos los miércoles a las 9 de la noche. Y eso le va a ayudar mucho a cada uno de ustedes. Porque creemos, hermano mío, que nuestro Padre, tenemos su promesa, que todo lo que emprendamos prosperará, dice el Señor. Prosperará, dice el Padre. Y yo sé que lo que tú vas a emprender, lo que tú vas a hacer, yo sé, querido hermano, que va a prosperarse. Pero es importante rigirnos a las normas, a las leyes que Dios ha puesto, para que eso se haga en nuestras vidas. Así que prepárese, hijo mío, su corazón. Es el tiempo de llenarnos de conocimiento. Los días lunes vamos a tener una reunión sin duda de puras damas, de puras mujeres. La pastora también estará ahí compartiendo. Y tendremos a otras pastoras también de Guatemala, de otros lugares, que también van a estar ahí para poder compartir la palabra de Dios. Yo creo, querido hermano, se vienen tiempos mejores. Se vienen tiempos poderosos, hijo. Y creemos que, como dice la Escritura, y cuando yo recibía esta confirmación, yo decía, con cuánta razón tu palabra dice, todo obra para bien a los que amamos a Dios. Y tú sabes, Señor, que nosotros te amamos y esto va a orar para bien. Así que, querido hermano, prepárese. Vamos, querido hermano, que Dios tiene cosas grandes para con nosotros. Como decíamos, para terminar ese último texto, el siguiente. Vamos al siguiente. Miren lo que dice en la palabra de Dios. Reprime tu voz del llanto, dice, y tus ojos de las lágrimas. Mire, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo. Mire lo que dice. Pues volverán a la tierra del enemigo y hay esperanza para tu porvenir. Mire lo que es. Hay esperanza para tu porvenir. Sigue diciendo el otro texto, Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Todas las cosas, hijo, siempre están en las manos de Dios. Y si nosotros nos sujetamos a sus leyes, a sus normas, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Así que ahí vamos a orar al Señor. Ahí dile al Señor, Padre, prepárame, Señor. Lléname de conocimiento de tu palabra, pero también lléname del conocimiento, Señor, de ciencia, Señor. Vamos a orar, hijo, para que Dios comience a llenarnos. Porque esa oración de usted, yo sé que Dios va a comenzar a unir a otros pastores más que se van a añadir y van a ser de mucha bendición para vuestras vidas. Así que, querido hermano, vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, te pedimos por cada hermano, por cada hermana, Señor, para que tú te glorifiques, Señor. Padre, yo te ruego, amado Dios, yo te pido, Señor Dios mío, con todo el corazón, oh Dios, que aquellas personas, oh Dios, que tal vez le tengan miedo a la tecnología, Señor, yo te pido que hagas un milagro en ellos, Señor, y que le pierdan el miedo, Señor, a aquellas cosas. Porque ese miedo a la tecnología es lo que muchas veces, el potencial que hay dentro de ellos, muchas veces se estanca, Señor. Pero yo estoy seguro que si ellos, Señor, aprenden, ese potencial que hay dentro de ellos comenzará, Señor, a salir a la luz. Y tú lo bendecirás y lo prosperarás. Y cada uno de ellos se convertirán en bendición para su familia. Padre, yo te pido por cada hombre de la casa, por cada mujer, Señor, por cada joven, por cada señorita, para que esta palabra, Señor, se glorifique en ellos
Y yo te pido, Señor, para que ellos puedan, Señor, tomar este espacio, oh Dios. Estos espacios, oh Dios mío, que hemos preparado, Señor, en las noches, Señor. Y los días miércoles sea, Señor, un día de bendición y de conocimiento para tus hijos. Y aquellas personas que han logrado algo, Señor, antes del estado de emergencia, ahora después, Señor, puedan lograr cosas mucho más grandes, Señor. Padre, glorifícate, Señor, y oramos por cada uno de ellos, Señor, para que tu gracia y tu poder se derrame. Y aquellos, Señor, expositores que tendremos, Señor, los días miércoles, Señor, estos expositores, Señor, bendigan la familia de cada uno de ellos, Señor, con su conocimiento. Esa palabra, ese conocimiento pueda romper esquemas, Señor. Ese conocimiento, Señor, pueda agrandar mucho más su conocimiento de cada uno de los hermanos. Y puedan ser de bendición para ellos. Padre, glorifícate, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te pido por cada hombre y por cada mujer, para que tú te glorifiques en ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios por este momento tan especial, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por las cosas que tiene. Y creemos, hermano, que las cosas van a cambiar. Y van a cambiar cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Así que yo le animo, querido hijo, querido hermano, vamos adelante. Yo sé que Dios hará grandes cosas y Dios usará la vida de muchos hombres de Dios. Gracias por acompañarnos. Gracias por tal vez entrar a sus hogares, a entrar en el lugar donde usted está y poder pues bendecir con esta palabra. Que Dios me lo bendiga. Los espero.